Muy bien, tengan todos muy buenos días. Siendo las 10:10 de la mañana, les damos la bienvenida a una nueva porción de la semana, ¿cierto? Esta semana corresponde esta porción que se ve en pantalla, que es la porción Balak. Así como lo dice, es el nombre de un personaje de la Biblia que es del lado negativo. O sea, eh, le ponen el nombre, eligieron el nombre de una persona que quería destruir al pueblo para una porción. Entonces, vamos a ir viendo, ahí está el nombre de la porción Balak, ¿cierto? Este personaje que vamos a ahondar un poco de quién es él. Y esta sección está en números, esto va a mirar números para que se entienda. 22, del 2 al 25, 9, es lo que corresponde toda la porción. Entonces vamos a hablar acerca de él, de este personaje, ¿cierto? Que otras veces, por razones, no me tocó dar la clase, o sea, no hay clase del año pasado acerca de esto, pero este año sí. Entonces, Balak, ¿cierto? Que era un rey de Moab, Moabita. Dice la Torá que al ver el avance del pueblo de Israel, tras venir venciendo, ya había comenzado en la porción anterior a ir arrasando con pueblos para poder tomar posesión de lo que Dios le había prometido, ¿cierto? De la tierra prometida. Y dice que tras vencer a los amorreos, los amoritas, dice que él se llena de temor, ¿cierto? Este rey, ¿cierto? Que después le iba a tocar a él. Dice que en lugar de enfrentarlos militarmente, porque sabía que venían fuertes, dice que busca una solución espiritual contra el pueblo de Israel y piensa en contratar a Bilam o Balaam, en las traducciones, un profeta pagano, ¿cierto? Famoso por la capacidad de bendecir o maldecir. Y la idea era maldecir a Israel. Eso es más que nada del contexto de lo que vamos a ver eh, en la porción, ¿cierto? En la enseñanza, cuya enseñanza, Balak, vamos a aprender acerca de esta lucha, ¿cierto? De esta lucha o este conflicto entre la luz y la oscuridad, ¿cierto? Todo esto, eh, cuando Dios le dice a Moisés que escriba la Torá, ¿cierto? Que le dictara algunas palabras, o casi toda la Torá, excepto el último libro, que es como un recuento de lo que Moisés mismo hace de su propia letra, no dictada por Dios. En en este párrafo, en esta porción, es como la única parte que sucede sin que los israelitas supieran qué está sucediendo. O sea, este complot está sucediendo cerca de Israel, ¿cierto? O cerca o lejos, pero perdón, no en el campamento de Israel. No, aquí no está de protagonista ni Moisés, ni Aarón, ni los israelitas. Esta es una conversación en esta porción del rey de Moab, de Balak, ¿cierto? Y Bilam, de Balaam, el brujo o mago que Balak esperaba contratar para poder atacar a Israel de esta forma. Como le decía, no le había, era como le era imposible hacerlo por la fuerza en el conflicto militar. Entonces debía recurrir a algo
afectara desde adentro, desde lo espiritual. Entonces, por eso contrata a alguien que sí sabía de lo espiritual. Se dice que Bilam o Balaam era como un némesis, ¿cierto? Una contraparte de Moisés. Era tan elevado como Moisés, pero del lado negativo. En el árbol de la vida, si vemos cuando habla, está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, hay dos lados, ¿cierto? Dos partes, así como en todos nosotros tenemos dos inclinaciones, ¿cierto? La inclinación al bien y el deseo egoísta, que es como que a lo que le llamamos el mal, ¿cierto? El Ratzon Admit, el deseo por lo demás. Entonces, esta persona era como capacitada según todos los que lo conocían y Balak conocía de él. Entonces, aunque él también era un brujo, era alguien, pero no tenía la capacidad tan elevada como Bilam, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Bilam, ¿cierto? Más adelante es muy famosa la historia del asna, ¿cierto? De la burra asna, de la cual le habla, ¿cierto? Pero principalmente para que usted conozca un poco de esta porción, hay temas principales que abarcan esta sección que les dije de la Torá, y las temáticas principales, el intento, ¿cierto? Que comienza de maldición que se convierte en bendición. Ese es como el tema principal casi de esta porción, que dice que aunque Balaam intenta maldecir, Dios pone palabras de bendición en su boca. Esto es como en lo que nosotros debemos interpolar cuando vemos cosas que están mal, ¿cierto? Que como cuando ahí vemos, porque maldición son cosas que están como que no están en su lugar, ¿cierto? Como cuando armas un puzzle y ves que una pieza no está en el lugar que corresponde, pongámosle que eso sería como una maldición, porque no está en su lugar. Y la idea de que nosotros, como portadores de luz, pongamos las piezas en su lugar para que lo que se va a mostrar sea algo positivo. Entonces, es lo que se enseña, ¿cierto? Esto dice que en el resumen de esta temática, muestra cómo la voluntad divina puede transformar el mal en bien, ¿cierto? Cuando se hay voluntad. El poder de la palabra, ¿cierto? Las bendiciones de Balaam contienen profecías profundas sobre el destino de Israel. Esto, si usted ha leído la porción de todo de las citas que dimos, usted se da cuenta de que en vez de maldecir, él va bendiciendo a Israel, y eso, si usted investiga más adelante en la Tanakh, eso se cumple. También subraya que las palabras tienen poder creativo o destructivo, ¿cierto? Eso también tenemos que tener cuidado en nuestra vida nosotros, porque a veces cuando hablamos, a veces también destruimos, pero también bendecimos, así que hay que tener cuidado con lo que hablamos. También está el episodio de la burra que habla, ¿cierto? Que Balaam es confrontado por su propia burra, en la cual él viajaba, y ve que el ángel de Dios está ante de él, y enseña que incluso los sabios pueden estar ciegos espiritualmente. Una persona que era sabia, pero a la vez ciega. Dice que la codicia y la corrupción espiritual es otro punto. Balaam es símbolo del profeta que se... entrando alguien. Sí. Balaam es símbolo del profeta que por dinero, ¿cierto? Porque fue contratado, está dispuesto a vender su servicio. Este motivo es retomado en los textos nazarenos como ejemplo la falsedad, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se habla acerca de eso. En la profecía mesiánica, ¿cierto? Dice que Balaam anuncia que una estrella saldrá de Jacob, o sea, de Israel, de Jacob, ¿cierto? Recuerden que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Eso está en Números 24 y 17. Y la interpretación mesiánica clave en muchas de las creencias, ¿cierto? También la caída de Shittim, la idolatría y fornicación,
Israel cae en pecado con mujeres moabitas, estamos haciendo un resumen de toda la porción, y se une a un culto de Baal Peor. Esto provoca una plaga como castigo divino. También al final de la porción ya se presenta como ligando la porción que viene a Pinjas, o Finés, que es en la traducción, y el celo, un celo justo, ¿cierto? Eso es ya como ligando, se habla un poco de Pinjas, para poder la próxima porción o la próxima semana tener una porción solamente que hable de Pinjas. Es el relato que cierra esta acción de Pinjas, que detiene la plaga al actuar con el celo de Dios, ¿cierto? Conocemos la historia y ya ahondaremos quizás, si Dios permite, en la próxima clase. Entonces, en temas espirituales y de ética en cuanto a esta porción, resalta la fidelidad de la misión espiritual, no dejarse comprar, ¿cierto? Ni desviar por intereses personales, ¿cierto? La fuerza interior, estamos viendo lo que va tocando, ¿cierto? En la porción. La verdadera impureza no viene de afuera, sino de la corrupción interna que llevamos. Eso hay que tener cuidado con eso, porque a veces le echamos la culpa o culpamos a otras cosas, a otros asuntos, y a veces, como dice el apóstol Pablo, es nuestra propia concupiscencia que llevamos dentro. Entonces, el rol de las naciones, por ejemplo, Moab y Midian actúan como opositores espirituales del plan divino, y Moab y Midian no lo vemos como naciones en sí, sino que son como opositores del pueblo de Israel en forma espiritual, así como lo era eh, Amalek, ¿cierto? Lo hemos visto varias veces que siempre cuando el pueblo de Israel entraba en conflicto o tenía algo que hacer o tenía que decidir por algo positivo, siempre se le cruzaba a Amalek, que siempre Amalek, como ya sabemos, comparte la misma numerología que la palabra Safek, las dudas. Entonces siempre cuando llegan las dudas, obstruye el avance. Entonces es como que se opone a lo que el trabajo que deberíamos hacer. Eso estamos hablando no solo de Israel, sino que de nosotros como Israel. El discernimiento profético, ¿cierto? El poder discernir, el verdadero profeta habla lo que Dios dice, no lo que le conviene. Cuidado con eso, porque a veces hemos sido testigos, yo creo que la mayoría, yo hablo por mí también, de profecías que a veces las personas lo hacen porque es algo que ellos quieren decir y no es algo que Dios les dijo. Entonces, eh, hay que tener claro y hay que no creer todo lo que se habla, ¿cierto? Siempre discernir lo que se habla, discernirlo si eh, proviene principalmente con palabras de Torah, ¿cierto? Palabras de la Escritura. Entonces, eh, en el conflicto entre la luz y la oscuridad, vamos a tocar los versículos que hablan, que vamos a ver, que está en Bamidbar, ¿cierto? Número 22. En el versículo 2 del 22 dice, y Balac, hijo de Zippor, vio, ¿cierto? Todo lo que había hecho Israel al Emorita. O sea, se vio, es como que estuvo presente, tiene su significado. Dice el 3, entonces Moab, Balac era el rey de Moab, dice que tuvo mucho miedo al pueblo de Israel porque era formidable y Moab sintió aversión por los israelitas. Él estaba atemorizado por lo que venía haciendo el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que recurre a este mago, ¿cierto? Bilam, Balaam, ¿cierto? Entonces, el, el, en el contexto histórico y espiritual de esta enseñanza, acerca de esta porción,
dice que Balak ve, ¿cierto? Por eso dice vio, pero no comprende. Balak ve las victorias de Israel, pero no entiende que no son producto de una estrategia militar, sino de la dirección divina, ¿cierto? Claro, Israel no era una tremenda nación como las otras, pero venía ganando. Y todo era porque Dios estaba con él. Entonces, él no comprendía que era una dirección divina. Y su temor nace de una visión puramente material, basada en apariencias externas. El miedo de Moab. Moab no solo, estamos desmenuzando el versículo, Moab no solo teme al pueblo por su número, sino que siente repulsión. Una Bayakás, ¿cierto? Una palabra que implica disgusto o rechazo profundo. Ese odio no es racional, sino visceral, o sea, viene de interno. Esto refleja el principio de que la luz del pueblo de Israel despierta oposición espiritual cuando su propósito se revela con mucha fuerza. Entonces siempre va a haber oposición cuando algo está avanzando, cuando vemos de repente incluso en cosas cotidianas, cuando algo o a alguien le está yendo bien, siempre va a haber alguien que se va a oponer. O siempre, por ejemplo, alguien puede tener un negocio que le está yendo bien, viene la competencia, el que le quiere hacer la competencia se instala al frente o al lado para poder quitar clientes y cosas así. Siempre ha pasado eso, eh, es común de ver. Entonces, una reacción espiritual o una amenaza espiritual, el rechazo de Moab no es solo político, sino una reacción espiritual al crecimiento de Israel como portador de una misión divina. Moab representa un sistema de vida opuesto que se incomoda ante la presencia de un pueblo conectado a la voluntad superior, ¿cierto? A la voluntad divina. Entonces, por eso es, es el significado de todo lo que se oponía al pueblo de Israel. Cuando una persona, ¿cierto? Una aplicación espiritual, vamos a ir viendo, cuando una persona comienza a avanzar en su camino espiritual, muchas veces encontrará resistencia o rechazo de quienes lo rodean, ¿cierto? No solamente de personas que no les gusta esto, a veces hasta de los amigos, de los familiares. No porque haga daño, sino porque su crecimiento expone lo que otros no quieren ver. Eso es lo que a veces cae mal en las demás personas, porque en la persona que va en luz tiene la capacidad de ir descubriendo a las demás personas. Y por amor a ellos, por amor, imagínense, por amor, se los hace ver, se lo comparte con amor, pero las personas no lo ven así muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos están en oscuridad. Entonces, hay que tener cuidado acerca de eso. Entonces, como Israel no trata de luchar contra esta oposición, sino de mantenerse alineado con la guía o la guianza divina, el propósito auténtico siempre provocará reacciones, pero también la protección desde lo alto, ¿cierto? Eso es maravilloso porque aunque usted tenga oposición, siempre el que está de su lado lo protegerá. Entonces, vamos a ir viendo aspectos acerca de estos personajes, de estos el, personas que habla acerca de la porción, ¿cierto? Primeramente, eh, Balak, ¿cierto? Que dice el Rebbe Nachman, que representa a las bestias salvajes, ¿cierto? Conocemos cuáles son las bestias salvajes, aquellos que se alimentan de carne de lo que sea, o sea, siempre va a haber, es como el depredador que todo está por debajo de él, hasta las personas humanas. Entonces, este es más adelante vamos a ver qué es lo que más también representa Balak, pero vamos un punto adelante. Dice que representan la bestia salvaje, que son aquellos que niegan la providencia divina, o sea,
que no creen que lo divino es lo que está actuando. Por eso es que él iba a recurrir de otra forma, a la hechicería, por ejemplo. Y creen en la naturaleza, o sea, en lo que se mueve acerca lo que es el cosmos, la naturaleza, más que a Dios, dejándose llevar por sus pasiones, ¿cierto? Y búsquedas materiales, solo por placer. Entonces, Balak quería la sangre de los judíos, o sea, como una bestia salvaje, o sea, quería devorarse. Y Balaam o Bilam representa a la serpiente maligna, aquel que se presenta, perdón, como una persona que es temerosa de Dios, pero utiliza esa sabiduría o ese temor para desarrollar explicaciones y metodologías ateas, ¿cierto? Que alejan a los demás de Dios. Por eso es que fue llamado Bilam, porque quería tragar a toda la nación judía. Eso es lo que quería hacer. Quería quedarse con solamente el conocimiento. Entonces dice que cuando Balak vio que los judíos conquistaban fácilmente a sus enemigos, eh, como Sihón y Og, tuvo miedo. Aunque era un hechicero consumado, su magia no tenía ningún poder contra Israel, debido a que Balak creía en la naturaleza y en su capacidad para usurpar y modificar la naturaleza a través de la hechicería. No tenía poder en contra de los judíos, que con sus plegarias están más allá de la naturaleza. Pero Bilam era el maestro de todos los hechiceros. Eso lo dice el Zohar en el libro 3, en el folio 192a, para que el que lo quiera buscar. Y su poder estaba en su boca, ¿cierto? Por eso él tenía la capacidad para maldecir y también para bendecir, porque Dios le polarizó esa maldición. Y el propósito era desviar la fe de la persona y convencerla de rebelarse en contra de Dios. Ese era el propósito de, de lo que quería Balac con Bilán para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, el Zohar, ¿cierto? Como les decía, en su comentario sobre la porción o Parashat Balak, hace varias referencias espirituales y profundas sobre los primeros versículos de Bamidbar 22. Esto es lo que estamos viendo. En especial sobre Balak y el miedo de Moab. Entonces, Balak ve, pero no con una visión espiritual, como le decía y como lo dice el versículo. El Zohar explica que Balak vio, pero su visión era externa. No percibió la raíz espiritual de Israel, ni entendió que sus victorias venían de lo alto. Su mirada fue limitada a lo terrenal. Por eso su reacción fue con miedo. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos acerca de eso? Enseña al Zohar que quien solo ve con los ojos del cuerpo reacciona con miedo, celos o rechazo ante lo que no comprende. La visión espiritual abre la comprensión del propósito divino de cada evento, ¿cierto? Por eso es que a veces nosotros no entendemos las cosas que a veces nos suceden, lo vemos como mal. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todo externamente, pero cada evento, cada suceso que tenemos en nuestra vida cotidiana, en donde sea, está revelando cosas más profundas, propósitos divinos, propósitos espirituales que nosotros debemos corregir y debemos mejorar para que en vez de maldecir, podamos ser canal de bendición. Me esperan un poquito porque hay algo que me está molestando.
He vuelto. Ya solucioné lo que... Entonces, como decíamos, el miedo, perdón, el ver externamente, el ver con solamente estos ojos físicos, eh, provoca una reacción al miedo, ¿cierto? A lo que nos pasa, a los eventos que nos suceden a diario, verlos como cosas que negativas, ¿cierto? Como lo veía este hombre. Aquí estamos viendo el significado acerca de esto, de lo que estamos viendo acerca de esta porción de Balac, de Bilán, ¿cierto? De estos moabitas. Aunque Balac no era moabita, era midianita, era de la misma, el mismo pueblo de Yitro, ¿cierto? Del suegro de Moisés. Entonces, repito, quien solo ve con los ojos del cuerpo, con los ojos físicos, reacciona siempre con miedo, con celos o con rechazo ante lo que no comprende. En cambio, la visión espiritual, cuando usted se enfoca en lo espiritual, en interpretar las señales que uno está viviendo, abre la comprensión del propósito divino de cada evento. Entonces, el miedo de Moab, o sea, de Balak, de Moab, del pueblo, de todo, nace de la Sitra Jara, que significa el lado de la impureza. El Zohar enseña que Moab representa un sistema de egoísmo y deseo de recibir solo para sí, cuando la luz de Israel, o sea, el deseo de recibir, la luz de Israel siempre es el deseo de recibir para dar, se acerca al lado de la impureza. Entonces, la enseñanza acerca de esto es que el miedo que siente Moab no es solo humano, sino una reacción al ego colectivo, que quiere decir del sistema de separación que percibe que su fin se acerca cuando aparece una presencia de unidad. Este era el miedo de que como el pueblo de Israel venía arrasando con los otros pueblos, y más adelante vamos a ver que lo hace porque logra su acometido, el miedo al ego colectivo, al que vaya a desaparecer, eh, de que su fin se acerca, es lo que siente este sistema, porque esto de todos estos nombres, como les decía al principio, de cuando aparece Amalek, cuando aparece Moab, que vamos a ver más adelante lo que significa en gematría cada palabra, eh, son cosas que a nosotros también nos sucede como seres humanos, como seres espirituales. Entonces, otro punto que enseña sobre que Israel como fuerza de transformación, ¿cierto? El pueblo de Israel representa en el Zohar a las almas conectadas con la Shejinah o con la presencia divina. Su avance no es militar, sino una marcha espiritual para revelar luz en los lugares más bajos, ¿cierto? En los lugares más oscuros, en los lugares que muchas veces creemos que no hay esperanza. Es lo que va haciendo Israel. Balak y Moab temen porque sienten que esa luz puede disolver su estructura de dominio y control. O sea, puede arruinar sus planes, como podríamos decirlo más coloquialmente. Entonces, eso es lo que es el significado más profundo, más espiritual, que está capacitado para entenderlo en cada una de las vidas de nosotros, ¿cierto? Si bien en la historia habla de estos dos personajes que vimos al principio, que estaban ahí conventillando, o sea, haciendo complot acerca de Israel, como les decía, Israel no se entera de esto sucede afuera del campamento, en dos personajes que estaban tramando o como preparándose para lo que les venía, ¿cierto? Es una buena estrategia, pero la forma que lo hicieron no fue la correcta, ¿cierto? Entonces, acerca de la gematría de Balak,
¿cierto? Su significado, no vamos a dar números, ¿cierto? Porque sería algo como muy técnico, pero el significado y explicación, el Zohar habla y otros comentaristas explican que Balak representa una fuerza de impureza que busca interferir con la revelación espiritual de Israel. La palabra Balak se relaciona con el verbo Balak, que puede insinuar, devorar o vaciar, ¿cierto? Como cuando hay un orificio en algo, por ejemplo, usted llena un cántaro o algo y tiene un pequeño orificio y se va goteando y va, va perdiendo, ¿cierto? Y eso es lo que él quería hacer con el pueblo de Israel, ir vaciando desde adentro lo que Israel traía, ¿cierto? Eso bendito que él traía. Entonces, lo que representa el deseo de absorber y anular la santidad. En la interpretación, el número que corresponde a la palabra Balak, que es 132, es igual que a la palabra Ayin Ra, que es el mal del ojo, mal de ojo, o una mirada negativa. También está relacionada Ayin Ra con Balak, ¿cierto? Que tiene la misma numeración. Entonces también eso significa el mal ojo. Balak, mal de ojo espiritual, representa el juicio y el deseo de controlar por medio de la mirada negativa, ¿cierto? Eso es lo que también representa Balak. Sipor, que también habla en el versículo, ahí más arriba, si usted lo ve en pantalla, Sipor, que era padre de Balak, también tiene su significado. Sipor significa ave en hebreo, ave o pájaro, ¿cierto? Como usted quiera llamarlo. En la tradición del Midrash o Midrashica, representa a alguien que espía desde las alturas. ¿Recuerdan cuando en películas, en tiempos antiguos, siempre tenían una ave que espiaba o que iba como de vigía, ¿cierto? Las aves mensajeras también, siempre se usaban aves para poder espiar. El, este Zippor, el padre de Balak, era esto, era un observador. Por eso es que Balak vio por dónde iba a ver si estaba lejos, él no estuvo al medio de la batalla, él no tenía internet para ver lo que el pueblo de Israel hacía, sino que él tenía un vigía, su padre. La explicación espiritual acerca de esta, que dice que las aves a menudo representan fuerzas espirituales que vigilan, tanto del lado de la Kedushá, que es la santidad, como del Sitrahara, que es la impureza. ¿Cierto? Siempre hay fuerzas espirituales que vigilan o vigían. Entonces hay que tener cuidado con eso. El hecho de que Balak venga de un Zippor, o sea, salga de Zippor, sugiere que su fuerza espiritual proviene de un observador estratégico, pero sin conexión con lo divino. Observa, pero no comprende. Entonces, Moab también tiene su significado y literalmente Moab quiere decir de mi padre. Meab, Abba, padre, Ab, ¿cierto? Haciendo referencia a su origen incestuoso. Recuerden, en Génesis o Berechit 19:37, las hijas de Lot, ¿cierto? Tuvieron relación con su padre, o sea, entre Lot y su hija. De aquí vienen los moabitas, ¿cierto? Una de las hijas de Lot tuvo un hijo que se llamaba Moab, y de ahí vienen los moabitas. Entonces, eso es la relación entre Lot y su hija. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre lleva una carga de egoísmo y deseo centrado en sí mismo, ¿cierto? Una creación que no nace de la unión espiritual adecuada, ¿cierto? Era en el incesto, el cual está prohibido hasta los días de hoy, pero hasta los días de hoy sucede.
Entonces, Moab es el límite del desarrollo humano sin conexión con la luz del Ein Sof, ¿cierto? La luz infinita. Y nos queda un nombre más, un nombre más. Vimos Balak, vimos Zippor, vimos Moab, pero también está Bilam, recuerden, no lo olvidemos de él, es como más principal de todo esto. Y el significado espiritual, como ya lo vimos, era tragar o devorar. Bilam, el que devora al pueblo o destruye desde adentro, se metía adentro, entonces ahí te vaya viendo. El Zohar explica que Bilam es un profeta de la clipá, o sea, de la impureza, la clipá, la cáscara, la corteza. Tiene poder espiritual, pero está alineado con el ego y la corrupción. Ojo con esas dos palabras, el ego y la corrupción. En los escritos nazarenos, ¿cierto? Porque también está esto en Segunda de Pedro, 2.15, ¿cierto? En Apocalipsis 2.14. Bilam representa a quien usa dones, ¿cierto? Espirituales para el lucro, desviando al pueblo hacia el pecado. Entonces, en su gematría, que es 142, también está relacionado con la palabra sheker pe, que es la boca mentirosa, ¿cierto? Que está relacionado con el engaño y la manipulación verbal. También 142 es cercano a palabras como kelalá, que significa maldición, lo que refuerza su conexión con la distorsión de la palabra. Eso es lo que representa Bilam, la persona que distorsiona la palabra, que tiene el deseo de distorsionar, de cambiar las cosas que están viendo, ¿cierto? Un poco voy a ver. Entonces, para ir avanzando, para hacer un resumen de aquellos personajes, Balak 132 es el valor numérico, juicio, mirada, impura, mal de ojo. Tenga presente Balak. Cuando le aparezca Balak o cuando le aparezcan este tipo de cosas, relacionanlo con eso. Zippor, el que vigila sin una conexión divina, que anda espiando, ¿cierto? Moab es el ego, el deseo natural sin trascendencia. Y Bilam es el profeta corrupto, devorador espiritual, el que engaña, el que distorsiona. Entonces, es lo que representan cada una de estas fuerzas que se oponen siempre al avance de cada uno de nosotros en forma espiritual. Eh, entonces, para ir concluyendo, vamos a hacer una conclusión de todo lo que hemos visto, eh, de reflexión, ¿cierto? Y aplicación para nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que siempre enseñamos y recalcamos para todos, cada uno de nosotros, no solamente para los que estamos escuchando aquí, los que van a escuchar eh, estos videos, ¿cierto? Siempre esperan soluciones para lo que ellos están viviendo. Entonces, la clase, ¿cierto? Que hablaba, vamos a poner de nuevo para que ustedes mediten acerca de lo que estábamos viendo, y es ese.
el conflicto entre la luz y la oscuridad que siempre vamos a tener en nuestra vida, ya sea cual sea el tipo de persona. Hay personas más elevadas, otras no tanto, pero también van a tener este conflicto. Entonces, la porción de Balak, esta porción que estamos viendo, no es simplemente una historia antigua de un rey que tenía miedo, o de un falso profeta, o un pueblo que caminaba arrasando para poder obtener lo que Dios le había prometido, sino que es una alegoría profunda del conflicto espiritual interno, como les decía, que todos vivimos cuando nos acercamos a nuestra misión y propósito divino. Cada personaje representa una fuerza activa en el alma humana, ¿cierto? Es algo que todos vamos a experimentar. Balak, ¿cierto? Representa esa parte de nosotros que teme al cambio y que quiere controlar la realidad con juicio y con manipulación. Moab es el ego profundo que siente rechazo hacia lo espiritual porque sabe que su reinado terminará si entra la luz. Entonces ahí está el conflicto. Bilam es el uso corrupto del don espiritual cuando usamos nuestros talentos no para el bien común ni egoísmo, sino para alimentar el yo. Y en cambio, perdón, se me fue mi apunte. Pero Israel, ¿cierto? Por el contrario de todo esto, simboliza el alma en camino, ¿cierto? Avanzando por el desierto de la vida, con el anhelo de revelar luz y sentido a la vida. Entonces, es el propósito de Israel, de nosotros que actuamos como Israel. Entonces, como aplicación para nuestra vida cotidiana, se me perdió mi apunte, de repente se me pierde. Saben que la mente es frágil y uno tiene que usar apunte. Ahí vamos. Entonces, en primer lugar, revisa en ti mismo qué parte de ti está actuando como Balak. Ya vimos lo que significa Balak. Hay situaciones en las que tratas de manipular por por el miedo de perder el control, donde tú proyectas juicio en lugar de la fe, ¿cierto? Esas son las preguntas que tienes que hacerte para aplicar en forma correcta de lo que estamos aprendiendo. Reconoce el Moab interno que lleva. ¿Qué áreas de tu vida se resisten al crecimiento espiritual en cual no puedes avanzar espiritualmente? ¿O qué placer o comodidad egoísta no quieres soltar? Otro punto, no seas como Bilam. Estás usando tus palabras, tus talentos, tu energía para el bien o para obtener validación o poder o recompensa o reconocimiento de los demás. Cuidado con eso. Es para todos. Es mensaje para mí también. Elige caminar como Israel. Avanza con humildad. Incluso si otros no entienden tu proceso, si no están de acuerdo contigo. No temas a la oposición, siempre la habrá. Ella solo aparece cuando estás tocando lo esencial, cuando estás avanzando, cuando estás iluminando. Ojo que la oposición siempre va a llegar. Una frase final para meditar. La luz que molesta o que obstruye a la oscuridad es la señal de que vas por buen camino, de que tu camino está iluminado. Cuando tú veas la oposición
como lo era este, estos personajes, este pueblo, es un indicio de que tu caminar, de que tus actos, de que lo que enseñas, lo que vives, está en el lado correcto. Porque mucha gente se cuestiona y dice, ¿cómo tú enseñas esto y crees que es lo correcto? Claro, aquí hay un indicio, porque se vendrá oposición. La luz tratará de que no avances. Entonces, esa es la enseñanza, la reflexión de este día, de esta porción, de esta enseñanza que les quise traer, que como siempre digo, para mí siempre es de bendición y espero que para usted también lo sea. Y yo creo que así lo es, porque no son cosas que yo invento, no son cosas que vienen de mí, sino que es algo que viene de lo alto. Así que si hay alguien que quiera decir algo, estamos aquí en la montaña. Eh, los micrófonos a su disposición si quieren hablar o dejar un mensaje, lo que sea. Sí, muy buena enseñanza. Bueno, Lo que uno puede ver es que definitivamente hay un cuerpo, se puede formar un cuerpo de maldad como un cuerpo de bien. Porque si yo lo analicé así, mira, el cuerpo son tres: cabeza, cuerpo y acción, y pies, ujú, que los pies los llevan a uno a actuar. Y ahí están los tres de, 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 de la maldad. Y eso lo puede uno nunca lo había mirado como internamente, cómo lo puede uno tenerlo. Y pues sí lo tiene, porque somos mitad que pelea con lo bueno. Tenemos esa individualidad internamente, sí. ¿Y cómo lo podemos romper? Teniendo ya unas bases más sólidas para poderlo identificar, como bien decía eh, usted, que la luz y las tinieblas no van, es verdad, toda la vida has pasado eso, pero las personas solo se basan en lo que ve afuera y viven con lo que ve afuera, pero jamás no tienen el conocimiento de mirarse internamente, y por eso es que las situaciones se complejan. Y nunca nos han dicho, mire, mirando más hacia adentro es favorable que mirar hacia afuera, porque afuera no hay nada. Adentro es donde está todo. Y adentro es donde uno debe estar revisando y mirando. Entonces, muchas gracias porque nos da muchas herramientas, tanto para uno revisarse como para poder ayudar a otros. Muchas gracias. así es, gracias a ti y esa es la idea. O sea, cuando nosotros somos luz, como el pueblo de Israel era luz, iba alumbrando e iba disipando la oscuridad y al oponente, ¿cierto? Para que todo vaya transformándose para bien. Entonces, gracias, Esther. Saludos para ti y tu familia y gracias por esa reflexión. ¿Alguien más? Muchas gracias, Miguel. Amén. Entonces, si no es así, le doy un saludo a cada uno, a las personas que también van a ver este video cuando se suba. Espero que siempre las reflexiones, las aplicaciones de esta enseñanza puedan calar, puedan eh, transformarse en una forma de vida para cada uno. Entonces, eso es lo que siempre se espera y
y esperamos que todos hayan disfrutado de esta porción. Así es, bendiciones para ti también, Miguel, para la familia y chava shalom para todos. Un abrazo grande, sigas disfrutando y nos vemos hasta una próxima. Adiós.